Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. A pesar de varios análisis, de largos análisis y de muchas iniciativas discutidas en torno a la nueva ley de amparo, esta para algunos llega tarde, llega después de la reforma en materia de derechos humanos que se aprobó en el año 2011. En el Congreso mexicano, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se discutió y se aprobó esta nueva legislación, una legislación que busca generar certidumbre en temas de justicia, legalidad y sobre todo, igualar los derechos de todos los ciudadanos frente a intereses de grupo o empresariales. Los expertos en la materia no se ponen de acuerdo. Hay quienes representan una oposición a esta nueva ley y hay quienes le ven beneficios. Lo único cierto es que la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso aprobaron esta legislación y lo hicieron después de discutirla tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Es este un avance en la legislación en materia de impartición de justicia en nuestro país? ¿Cuáles son los principales obstáculos que podría encontrar esta nueva legislación? ¿Tendrían que capacitarse a los ministerios públicos, a los abogados y a los universitarios que estudian leyes? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En el Sistema Penitenciario Nacional, 49.560 personas están recluidas por delitos relacionados con el fuero federal. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy bienvenidos a Visión Universitaria, bienvenidos al canal del Congreso. Hoy un tema interesante, bienvenidos a quienes nos ven, gracias por acompañarnos y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos, bienvenidos, gracias por estar en el Senado de la República. Saludo con muchísimo gusto a los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y está con nosotros un legislador panista, está con nosotros el senador Héctor Larios. ¿Quién mejor que él para que se presente, por favor, senador? Gracias. Gracias, muy bienvenidos todos al Senado. Yo soy Héctor Larios, soy del estado de Sonora, tengo el honor de ser senador de la República. Estoy en esta legislatura, soy el presidente de la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de las actividades comerciales, la generación de empleo, las posibilidades de intercambiar y sobre todo de proteger a los usuarios, a los consumidores. Seguramente en el transcurso podremos platicar un poquito sobre estos temas. Gracias, muchas gracias, senador. Le entramos, si les parece, a la ley de amparo, una ley que fue aprobada recientemente, aprobada en el Senado, por supuesto también en la Cámara de Diputados, una ley que se ha dicho y se ha repetido en varias ocasiones, modifica, cambia la manera de aplicar justicia y de aplicar este recurso jurídico que muchas veces se utiliza en nuestro país. Vamos con sus preguntas. José Luis Calzadilla. Mi pregunta para el senador sería si afecta la nueva ley de amparo a la inversión directa. Pues aquí cada quien sus temas, el comercio, la economía, ¿se afecta o no se afecta? Lo que hay es una reforma muy importante que tardó muchos años en procesarse a una institución jurídica de México que es la Ley de Amparo. Es una institución, por cierto, muy peculiar de nuestro país. Algunos otros países tienen figuras semejantes, pero me parece que no tan fuertes como el amparo en México. ¿Qué es el amparo? Es el recurso que tienen todos los ciudadanos para oponerse a cualquier acción u omisión de la autoridad o norma del Congreso que sientan que le afecta en algún derecho constitucional. Y que tiene adicionalmente una figura que es la posibilidad de suspender los efectos de la decisión. Si la autoridad dice
cualquier cosa que te pueda afectar a ti en tu persona, a lo mejor puedes acudir a un juez de distrito, solicitar amparo y en tanto el juez estudia el asunto, puede decretar que se suspenda. Tu pregunta es si va a afectar a la inversión en México. Mira, uno de los temas más polémicos que se hicieron en la reforma de la ley de amparo es lo que tiene que ver con las limitaciones a la suspensión. A esto que les comentaba, de que la decisión de la autoridad se suspenda hasta en tanto no termine el juez de resolver el fondo del asunto. ¿En qué casos ya no se va a poder hacer suspensiones? Pongo un ejemplo. En el caso de decisiones de la autoridad reguladora de los bancos, cuando esto afecte a los ahorradores. Voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen algunos casos de quiebras de cajas de ahorro en México. Pues resulta que la autoridad que regulaba se daba cuenta de algunos síntomas. Por ejemplo, las tasas de interés que estaban pagando a los ahorradores eran muy superiores a los que se pueden pagar. Si las tasas de interés son superiores, están captando mucho ahorro y a lo mejor no tienen en qué invertirlo para recuperar esas tasas de interés. Tarde que temprano no le van a poder regresar a los ahorradores sus ahorros. No sé si me explico. La autoridad podía, y lo hacía, ordenar una suspensión o una inspección y la caja de ahorro se amparaba, el juez le daba la suspensión y la autoridad no podía intervenir. Cuando ya iba a terminar el juicio, la caja de ahorro tronaba y los ahorradores se quedaban totalmente burlados y esquilmados de sus ahorros. En estos casos, por ejemplo, ahora el juez no podrá dar la suspensión, porque esto va en detrimento de los ahorradores. Ese es un caso. Otro caso sería el caso, por ejemplo, de los concesionarios de los bienes bajo dominio directo de la nación, que están en el artículo 27, las aguas, los recursos naturales, el espectro radioeléctrico, en fin. En esos casos siempre está el interés general. Voy a poner otro caso. Está construyéndose una obra que le va a llevar agua a la Ciudad de México. Y un particular se ampara y el juez concede la suspensión y se suspende la obra por meses o por años y los habitantes de la Ciudad de México no pueden tener el agua porque hay un ciudadano que presume que su interés particular está afectado. ¿Sí me explicó? En esos casos ya no procederá la suspensión. Si esto afecta a las inversiones, yo creo que no. Por el contrario, da más seguridad jurídica. Imagínate que en el caso de esta obra de agua potable es un inversionista privado el que fue a través de una licitación contratado por la autoridad y resulta que empieza la obra y lo suspenden porque hay un ciudadano que se amparó. ¿Sí me explicó? Entonces, al revés, yo creo que va a incentivar la inversión, entre otras muchas cosas, porque da más seguridad jurídica. Ayuda pues a dar certeza. Vamos con otra, por favor. Manuel Salinas Luna. ¿Qué repercusiones existirían ante una inconformidad de la nueva ley de amparo frente a las relaciones internacionales? En lo que un particular podría sentirse afectado es, por ejemplo, cuando México suscribe un acuerdo con otro país. Por ejemplo, un acuerdo de doble tributación o un acuerdo de libre comercio. Vamos a poner el caso de un acuerdo de libre comercio. Y entonces hay un sector de productores de alguna, vamos a poner, de inventar algo de papa, que sienten que sus derechos están afectados. Pueden acudir al amparo, no pueden acudir al amparo porque en este caso el Senado necesita ratificar ese acuerdo y una vez ratificado por el Senado, los tratados internacionales tienen el nivel de ley. Me parece que no tendría una afectación. Quizá más bien te refieres a las relaciones internacionales, es decir, si alguna transnacional en nuestro país se viera afectada o se viera trastocada por esta nueva ley de amparo, ¿de qué manera utilizaría, digamos, la diplomacia? En México, cualquier extranjero que sienta que es afectado a sus derechos también puede acudir al amparo. Un extranjero entra en México y puede solicitar amparo y al amparo, de esa suspensión, evitar, por ejemplo, que las autoridades mexicanas lo saquen del país hasta que se resuelva, por ejemplo, una solicitud de asilo o que el gobierno mexicano le reconozca la calidad de refugiado. Los extranjeros tienen, para estos efectos, los mismos derechos que tenemos los mexicanos. Vamos con otra pregunta, por favor. Víctor Jesús Martínez Chávez. ¿Cuáles son las modificaciones que se han realizado a las sanciones cuando una autoridad no cumple con la sentencia de juicio de amparo? Gracias. La dejamos, si te parece, para después del corte. Vamos a ir a una pausa, regresamos con esta respuesta, nos vamos con más información y seguimos en esta visión universitaria.
Hasta enero de 2013, en el territorio nacional, 24.891 personas fueron procesadas por delitos del fuero federal. A nivel nacional, existen 420 centros penitenciarios dependientes de los 3 niveles de gobierno. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, nos quedábamos con esta pregunta antes de la pausa, senador. Sí, gracias, Víctor. Pregunta interesante. Es una pregunta interesante y además en alguna época reciente del país causó mucha polémica. ¿Qué pasa cuando una autoridad, bueno, sabemos que el amparo es cuando un ciudadano se siente afectado y acude a un juez para solicitar el amparo de la justicia federal en contra de una autoridad? ¿Qué pasa si la autoridad no hace caso? Bueno, hay 2 maneras de no hacer caso. Cuando la autoridad determina la suspensión hasta que no estudie el fondo, puede ser que la autoridad no respete esa suspensión y entonces inicia un proceso que ahorita platicaremos, o puede ser que la autoridad conceda el amparo de fondo. Les voy a poner un caso que a lo mejor se acuerdan. Algún propietario le expropiaron un terreno. La razón para expropiar el terreno era causa de utilidad pública. El ciudadano va y se ampara con el juez y dice, está violando mi derecho porque no acredita a la autoridad que sea de utilidad pública. Es un terreno que no va a servir para una vía de comunicación, que no va a servir para otro motivo de utilidad pública, simplemente me está afectando mi derecho. La autoridad, el juez de distrito, finalmente después de un largo juicio, le da la razón al ciudadano y dice a la autoridad, que era el Distrito Federal, regrésale la propiedad del terreno a su dueño original. Y la autoridad del Distrito Federal se niega a regresársela. Y entonces inicia un procedimiento que se llama desacato. Cuando hay desacato, las sanciones son de 2 tipos. Primera es la destitución del cargo. Y segundo es una acción penal en contra del funcionario que está desobedeciendo. Esto sucede muy raras veces. Ustedes se acuerdan del asunto del Encino, que terminó la destitución del jefe de gobierno, que durante varios años se negó a hacerle caso a la resolución del juez que había sido confirmada. Sucede en muy pocos casos porque normalmente las autoridades sí atienden, sí hacen caso al tema del amparo. Gracias, senador, muchas gracias. Vamos con otra, por favor. Pedro Iván Pérez Díaz. ¿Usted qué piensa acerca de la posibilidad de ampararse contra actos particulares que, bueno, contempla las modificaciones de esta ley? ¿Contra actos particulares? De Sí. particulares, más bien la posibilidad de ampararse por parte de particulares. Por parte de particulares, cito un ejemplo acerca de un despido injustificado contra una autoridad particular. No, mira, el amparo es una institución jurídica que protege al ciudadano de abusos de autoridad o de actos que lesionan o que el ciudadano supone lesionan su derecho, no cuando un particular lesiona mi derecho. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, hay un procedimiento administrativo a través de las juntas de conciliación. Lo que sucede normalmente es que un trabajador demanda a su patrón y lo demanda por alguna razón. La autoridad laboral, en este caso la Junta de Conciliación, no le da la razón. Entonces el ciudadano puede ampararse en contra de la resolución de la autoridad, porque solamente se ampara en contra de la autoridad. En las modificaciones de la ley de amparo no se contempla ninguna modificación que permita amparar, porque sería otra cosa totalmente. Esa es una controversia entre particulares, a un particular en contra de la acción de otro particular. Vamos con otra, por favor, José Enrique Monroy Guerrero. Mi pregunta radica más que nada en qué diferencia hay entre un juicio de amparo y una controversia constitucional. Gracias, José Enrique. El juicio de amparo, ya dijimos, es cuando un ciudadano o incluso un grupo de ciudadanos, ahora se permiten amparos colectivos, consideran que ha violentado los derechos de la autoridad. Una controversia constitucional es cuando un órgano del Estado supone que otro órgano del Estado está interfiriendo en las facultades que él tiene. Un municipio con respecto al Estado.
por decir algo, y esto sucedió mucho en el país, los gobiernos estatales le quitaban a los municipios el manejo de la policía, y la Constitución en su artículo 115 establece que la policía es una de las facultades de la autoridad municipal, y entonces iban a una controversia constitucional, la resuelve la Corte y la Corte determina quién tiene la razón. Esa es la diferencia. El amparo es entre particulares con la autoridad y la controversia es entre órganos de gobierno. Preguntaría, y quizá es oportuno para revisar lo que tendrá que modificarse en un futuro si es que es necesario, ¿en dónde estuvieron las voces que se manifestaron en pro y por qué, digamos, se logró aglutinar a todas las fuerzas políticas en torno a esta ley? Y más aún, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué llegar hasta este momento cuando esta legislación, por lo que dijeron todos los partidos políticos, pues quedaba rebasada ya desde hace mucho tiempo? Bueno, el estudio de las modificaciones a la ley de amparo inició hace unos 6, 7 años. En ese proceso de estudio la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se involucró y dedicó 2 años a estudiar un documento que presentó como una iniciativa de reforma a la ley de amparo, porque la Corte tenía un problema. En el amparo puedes ir recurriendo hasta que llegara a la Suprema Corte, y las salas de la Corte atendían a una cantidad de trabajo enorme de amparo que puede haberse resuelto en instancias inferiores. Y entonces, bueno, esta es una institución que también los abogados la privilegian de una manera sobresaliente. Hay juicios que pudieran resolverse en este país en 1 año, y a lo mejor a la vuelta de 10 años, déjenme ponerles un ejemplo. La Procuraduría de Defensa del Consumidor, allá por el 2001, impuso una multa a una empresa telefónica. Una multa porque, sin consultar con los usuarios, les puso el buzón el contestador automático, llamadas el buzón, y les cobraba una renta mensual, 20 pesos, lo que sea, pero sin pedirles el consentimiento. Algunos consumidores se quejaron y la procuradora que estaba entonces determinó una multa, la cantidad realmente muy pequeña, 50 millones de pesos. Bueno, esto pasó en el 2001 o 2002, si mal no recuerdo. A la fecha todavía no se puede cobrar la multa porque amparo con amparo ahí se va postergando la decisión. Entonces, había muchos abusos de amparo o muchas cosas de este tipo. Sin embargo, quienes llevan los juicios, pues saben que el amparo es un recurso extraordinario. Ahorita hablábamos del derecho laboral, y en vez de dirimirse a veces los temas en el juzgado, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se dirimen en el juzgado de distrito en amparos. Y amparos sobre amparos. Además, te puedes amparar sobre la notificación, te puedes amparar sobre la decisión fulana, sobre la admisión de pruebas, sobre el rechazo de pruebas, sobre cualquier etapa del proceso. Entonces, uno de los cambios más importantes, en mi opinión, que tiene la nueva ley de amparo son aspectos que acotan o que evitan los abusos que se hacen sobre la ley de amparo. Parte de estos abusos son las suspensiones, que se quitaron en algunos casos, como el de los bancos que les decía, en el caso de las importaciones, en el caso de los bienes del dominio directo de la nación, en el caso de los casinos. Hay varios casinos en este país que funcionan con el amparo de un juez. Y como el amparo va a durar 10 o 12 años en resolverse, a lo mejor, pues durante 10 o 12 años opera un negocio para el cual no tienen licencia. No sé si me explico. Entonces, ese tipo de complicaciones pues se ha venido acotando. Se quita la posibilidad de suspensión también en juicios de competencia económica. Cuando una empresa está abusando de los consumidores, se le quita la posibilidad de obtener la suspensión, porque afecta a los consumidores, por razones obvias, afecta al interés general, aunque la ley desde la original ya decía que cuando estaba en juego el interés de un particular contra el interés de la generalidad, debía de privilegiarse el interés general, pero en los hechos no sucedía así. Entonces, son cambios de este tipo, de procedimiento, los que tardaron muchos años en hacerse, y ciertamente había obstáculos porque quienes se dedican al litigio pues pierden una de sus herramientas para traer un juicio muy largo que saben que van a perder, pero que no les importa perder dentro de 10, 12 años. Gracias, muchas gracias, senador. Seguimos en esta visión universitaria, vamos a ir a un corte, vamos con otra visión y regresamos aquí al Senado de la República. Un punto fundamental o de inicio que establece la nueva ley es la procedencia del juicio de amparo en contra de omisiones de la autoridad.
conceptualmente y por regla general, el juicio de amparo estaba definido en contra de un acto específico de la autoridad que violaba garantías individuales. Ahora la ley ya prevé la posibilidad de reclamar una omisión, una falta de acción por parte de alguna autoridad que de haber actuado crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica. Es un cambio fundamental. El segundo, se introduce la protección de los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Antes el juicio de amparo también estaba contextualizado única y exclusivamente a garantías individuales, ahora se amplía la protección también a derechos humanos. Un nuevo cambio también corresponde al principio de relatividad de las sentencias. Esto es, cuando uno obtenía una sentencia favorable de un juicio de amparo, el único que se beneficiaba era la persona que había promovido ese juicio de amparo. Efectos exclusivos a favor de él, y si por ejemplo una ley era declarada inconstitucional, así hubiera 100 sentencias declarando inconstitucional esa ley, pues la ley se seguía aplicando a todos los gobernados. La nueva ley introduce, reglamentando la reforma constitucional, una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita jurisprudencia declarando una ley inconstitucional, requerirá al Congreso para que en 90 días elimine ese vicio de inconstitucionalidad, y si no lo hace, publicará una declaratoria en el Diario Oficial de la Federación que tendrá efectos generales, y esa ley inconstitucional o artículo, porción normativa, dejará de aplicarse. Entonces, sí se amplía enormemente los beneficios de protección del juicio de amparo. Un cambio adicional rápido es la figura de la autoridad responsable. La autoridad también, el paradigma general del juicio de amparo es solo órganos o entidades de gobierno que emiten actos de autoridad, actos que de manera obligatoria y unilateral afectan situaciones jurídicas. La nueva ley prevé que en determinados supuestos los particulares pueden ser considerados autoridades responsables. Se modifica grandemente el juicio de amparo directo, que es contra sentencias definitivas que dicten tribunales civiles, administrativos o del trabajo. La práctica anterior era que un juicio de esta naturaleza implicaba varios juicios de amparo, porque la parte que no recibía una sentencia favorable promovía el amparo, ganaba un pedazo pequeño del litigio, regresaba a que el tribunal analizara nuevamente ese aspecto, dictara una sentencia reponiendo el procedimiento o eliminando el vicio que se hubiera determinado, y la parte contraria promovía un nuevo amparo y se daba un reenvío innecesario. La nueva ley ya establece que todos los asuntos se deben de resolver en un solo amparo, en una sola sentencia. El que tenga la sentencia desfavorable debe hacer valer todos sus argumentos en la demanda de amparo. El que tenga la sentencia favorable puede promover un amparo adhesivo, reforzando las consideraciones que le apoyaron, y el tribunal colegiado tiene la obligación de resolver todos y cada uno de los aspectos que se hagan valer en la demanda para que la controversia quede resuelta de manera definitiva. La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país es de 47.476 personas. Seguimos, muchas gracias por continuar en esta visión universitaria. Nos quedábamos platicando, senador, sobre los nuevos beneficios, las nuevas implicaciones de esta ley de amparo. Antes, los grupos empresariales, los grupos poderosos en términos económicos, podían desgastar al particular y tratar de alargar lo más posible un juicio. Ahora, pues no podrá ser así. Ahora el particular va de gane. ¿A quién perjudica, o si tiene alguna dedicatoria a esta ley, y a quién beneficia? Bueno, tiene muchísimos cambios. Entre los cambios que tiene es que cuando alguien consigue un amparo por una medida que afecta a muchos, antes la acción del juez de amparar, o sea, de quitarle la acción de la autoridad que consideraba lesiva, solamente le beneficiaba a él. Ahora beneficiará a todos. Pongo un ejemplo. Una empresa se ampara contra un nuevo impuesto y gana el amparo de fondo. Al final del juicio gana y el juez le dice: tú tienes razón, ese impuesto violenta tus garantías individuales que otorga la Constitución y en consecuencia tú no estás obligado a pagar ese impuesto.
Y entonces creaba una situación de inequidad, porque esa empresa no pagaba ese impuesto y las demás sí, porque no se ampararon. ¿Sí me explicó? Ahora el amparo puede tener efectos generales para el que se amparó, para los que se ampararon y para los que no se ampararon. Me parece que es un avance importante de protección de la justicia. Ciertamente a quienes puede perjudicar la ley de amparos, a los que abusaban de las suspensiones para tratar de evitar la acción, sobre todo de los órganos reguladores, a empresas, fundamentalmente como algunos ejemplos que hemos puesto aquí, que a través del amparo hacían que pues, prácticamente no imperara la autoridad sobre ellos. Gracias. Vamos con una pregunta, por favor, Natanael Peralta Flores. Todos sabemos que un proceso administrativo o burocrático tarda un poco. ¿Qué tan eficiente puede resultar, digamos, que el uso de los medios electrónicos? Me parece que creo que ya se puede promover un amparo a través de nuestra firma electrónica. No sé si eso es posible. ¿Se puede echar mano de la tecnología para la aplicación de esta ley? Mira, honestamente, ahorita desconozco exactamente ese asunto. Lo que sí sé es que ya, por ejemplo, a propósito de lo que tú comentabas de la burocracia es muy lenta, etcétera, los juicios, cuando tú estás inconforme con una decisión administrativa de la autoridad, tienes dos caminos. Uno es el amparo, del que ya hablamos, que a veces es el favorito por estas virtudes que tiene, y otro es acudir a un tribunal contencioso de lo fiscal y administrativo. Vamos a suponer que tú solicitaste permiso para construir tu casa y el municipio o la autoridad encargada te negó ese permiso, alegando cualquier cosa. Tú puedes recurrir, o sea, contravenir esa decisión a través del juicio ante el Tribunal Fiscal y Administrativo. Y ese juicio lo puedes llevar por medio de electrónico. O sea, hoy día puedes presentar tu demanda por medio electrónico. Hay una sala especial de juicios electrónicos del Tribunal Fiscal y Administrativo. Y a partir de ahí, todo el proceso, salvo la presentación de las pruebas, se hace por vía electrónica. Y en un juicio que a lo mejor puede llevar 3 o 4 meses, tú puedes resolver a tu favor, o si tenías razón, o a favor de la autoridad, ese asunto. El resultado de todos modos puedes acudir al amparo. Gracias, muchas gracias a los dos. Vamos cerrando, si les parece, se nos acaba el tiempo. Senador, quisiera preguntarte, ¿se requiere de una capacitación para quienes van a aplicar, por supuesto, pero también para quienes se están preparando, para quienes son abogados en formación? Eso por un lado, y por el otro, esta legislación, ¿cómo quedó? ¿Tiene algunos puntos débiles, algunos asuntos en donde haya que poner especial atención para cuidarla, para verificar que en efecto del papel se lleve correctamente a la práctica? Bueno, desde luego que quienes estudian Derecho hoy día, o quienes son abogados y se dedican a litigio, pues seguramente han leído ya todas las modificaciones y están tomando seguramente cursos de actualización y los nuevos abogados pues estudiarán esta parte. Esta es una figura muy poderosa. Me parece que México tiene la figura más poderosa de protección del respeto de la Constitución para los ciudadanos, y no solamente para los ciudadanos, para los órganos de gobierno a través de la controversia constitucional, o para las propias minorías en el Congreso a través de la acción de inconstitucionalidad. Los puntos vulnerables es, en mi opinión, que es una herramienta extraordinariamente poderosa en manos del ciudadano. Pero siendo poderosa en manos del ciudadano, a veces se puede seguir prestando a abusos. ¿Quién de ustedes no conoce el caso de alguien que cometió un delito y resulta que no lo pueden aprender porque está amparado? ¿Han oído de eso? Y cualquier mortal, como todos nosotros, que no le entendemos mucho a las leyes, decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que un juez le haya amparado si cometió un delito? Y entonces, en tanto no se resuelve ese amparo, no lo pueden aprender. Y quizá para cuando se resuelve el amparo ya el amigo puso tierra de camino. Sí. Bueno, esas son de las cosas, porque la figura del amparo es una figura extraordinariamente poderosa. No hay otros países, hay varios, la mayor parte de los países tienen una figura de protección en contra de abusos de autoridad, pero no tan fuerte. En mi opinión, la parte más débil, en respuesta a tu pregunta, del amparo sigue siendo una herramienta demasiado poderosa. Gracias, muchas gracias, senador. Gracias sobre todo a ustedes, gracias a los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por acompañarnos. Senador, muchísimas gracias.
Por el contrario, gracias a ustedes y sobre todo mucho éxito en sus estudios. Gracias a usted por habernos visto. Ahí están nuestras vías de contacto, el Facebook, el Twitter, la página del canal del Congreso, el mail, escríbanos, sugieran los temas, por supuesto, y nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.